Una pobre enfermera lo salvó bajo la lluvia, sin saber que él era un millonario que se enamoró al verla. «Por favor, ayúdame», murmuró el hombre con la voz entrecortada mientras la sangre manchaba su camiseta blanca. Elena se arrodilló rápidamente en el pavimento mojado, la lluvia empapando su uniforme azul turquesa mientras examinaba las heridas del desconocido. Sus manos expertas se movían con precisión sobre los cortes y contusiones. «Tranquilo, estoy aquí», le dijo con firmeza pero con suavidad. «Soy enfermera. ¿Puede decirme qué le pasó?» Los ojos del hombre, de un color avellana intenso, la miraron con una mezcla de dolor y gratitud antes de cerrarse nuevamente. «Me atacaron», fue lo único que logró decir antes de perder el conocimiento. «Necesito ayuda», gritó Elena hacia la entrada de servicio del Hospital San Juan. «Traigan una camilla, rápido». La tormenta arreciaba sobre Ciudad de México aquella noche de octubre. Elena Suárez había estado a punto de terminar su segundo turno consecutivo cuando decidió salir a tomar aire fresco por la puerta trasera del hospital. Jamás imaginó que encontraría a un hombre herido, desplomado bajo la lluvia torrencial. Minutos después, el desconocido era atendido en urgencias mientras Elena ayudaba a estabilizarlo. No llevaba identificación, solo un reloj carísimo y una tarjeta de presentación manchada de sangre en el bolsillo. «Otra vez salvando al mundo, Elenita», comentó Daniela Rojas, su colega y amiga, mientras registraban los signos vitales del paciente. «Deberías haber salido hace una hora. ¿Y dejarlo desangrarse en la entrada?» «No podía hacer eso», respondió Elena mientras ajustaba el goteo del suero. «Tienes un corazón demasiado grande, por eso acabas agotada». Elena sonrió débilmente. A sus 28 años, llevaba el peso de mantener a su abuela Mercedes y pagar la universidad de su hermano menor, Mateo. Sus propios sueños de abrir una clínica comunitaria habían quedado en segundo plano. «Alguien tiene que cuidar de los demás, Dani». «No puedes salvar a todos, Elena», insistió Daniela con gesto preocupado. El doctor Alejandro Vega entró en ese momento a la sala de urgencias. Su rostro se tensó ligeramente al ver a Elena. Habían terminado su relación hacía 6 meses, pero el ambiente seguía siendo incómodo entre ellos. «Doctora Suárez, pensé que ya se había ido», dijo con tono formal mientras revisaba al paciente. «Encontré a este hombre en la entrada trasera, doctor», respondió ella, igualmente formal. «Presenta múltiples laceraciones, contusiones en el torso y posibles costillas fracturadas». Alejandro examinó al hombre inconsciente con el ceño fruncido. «Parece una paliza bastante seria. ¿Alguna identificación?» «Ninguna», contestó Elena. «Solo esto». Le mostró la tarjeta de presentación manchada donde apenas se leía Montero con... Sí, un reloj que incluso ella, con su limitado conocimiento de artículos de lujo, podía reconocer como extremadamente costoso. «Interesante», murmuró Alejandro, observando la ropa de calidad del hombre a pesar de estar manchada y rasgada. «Avisen a seguridad y prepárenlo para radiografías. Podría tener lesiones internas». Cuando el doctor se alejó, Elena permaneció un momento más junto al misterioso paciente. Había algo en su rostro que le resultaba vagamente familiar, aunque estaba segura de que nunca antes lo había visto. 3 horas después de lo previsto, Elena finalmente salió del hospital. La lluvia había amainado, pero las calles brillaban húmedas bajo las farolas. Mientras esperaba el autobús, no podía dejar de pensar en el hombre herido. ¿Quién era? ¿Por qué lo habían atacado? Al día siguiente, Elena llegó temprano a su turno. Antes de comenzar sus rondas habituales, pasó por la habitación donde habían trasladado al desconocido. Para su sorpresa, él estaba despierto, mirando por la ventana con expresión confundida. Al notar su presencia, el hombre giró la cabeza. «Buenos días», saludó Elena con una sonrisa. «Soy Elena Suárez, la enfermera que lo encontró anoche. ¿Cómo se siente?» «Adolorido», respondió él con voz ronca. «Gracias por ayudarme. Es mi trabajo. ¿Recuerda qué le pasó? ¿O su nombre?» Una sombra de angustia cruzó el rostro del hombre. No puedo recordar nada. Ni cómo llegué aquí, ni por qué me atacaron». Hizo una pausa. «Ni siquiera recuerdo mi nombre». Elena lo miró con sorpresa y preocupación. Había visto casos de amnesia por trauma antes, pero siempre resultaban inquietantes. «Tranquilo,
Voy a avisar al doctor Vega, dijo mientras comprobaba sus constantes vitales. Todo estará bien. Cuando se disponía a salir, el hombre la detuvo sujetando suavemente su mano. Usted me salvó la vida anoche, ¿verdad? Bajo la lluvia. Sus miradas se encontraron por un instante que pareció alargarse indefinidamente. Elena sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, respondió, retirando suavemente su mano. Descanse, volveré más tarde. En el pasillo, Elena se encontró con Alejandro, que parecía especialmente serio esa mañana. El paciente ha despertado, informó ella, pero dice que no recuerda nada, ni siquiera su nombre. Alejandro arqueó una ceja con evidente escepticismo. ¿Amnesia traumática? Conveniente, murmuró. Tendré que evaluarlo yo mismo. Oh, y por cierto, Elena, ten cuidado con involucrarte demasiado. No sabemos quién es este hombre, ni qué tipo de problemas pudo haber causado para acabar así. Elena frunció el ceño ante la insinuación. Solo estoy haciendo mi trabajo, Alejandro. Conozco esa mirada tuya, respondió él con una sonrisa tensa. Es la misma que tenías cuando rescataste a ese perro callejero el año pasado. Siempre quieres salvar a todos. Mientras continuaba con sus rondas, Elena no podía dejar de pensar en el misterioso paciente y en la extraña sensación que había experimentado al mirarlo a los ojos. No era solo compasión profesional, había algo más, algo que no lograba identificar. Esa misma tarde, los noticieros locales informaban sobre la misteriosa desaparición de Gabriel Montero, heredero del Imperio de Construcción Montero, uno de los hombres más ricos de México. Pero Elena, ocupada atendiendo a sus pacientes, no tuvo tiempo de ver la noticia ni de notar el parecido entre el hombre que había salvado bajo la lluvia y el millonario desaparecido. 3 días después, el misterioso paciente seguía sin recordar nada sobre su identidad. Los médicos le habían asignado el nombre provisional de Martín para facilitar su registro hospitalario. ¿Cómo te sientes hoy, Martín?, preguntó Elena mientras cambiaba sus vendajes. Como si me hubiera atropellado un camión, respondió él con una leve sonrisa. Pero mejor que ayer, gracias a ti. Elena notó que sus heridas estaban sanando bien. Los moretones en su rostro comenzaban a desvanecerse, revelando facciones atractivas y bien definidas. Los médicos dicen que físicamente te recuperarás pronto, comentó ella mientras comprobaba sus signos vitales. La memoria, eso podría llevar más tiempo. Martín la observó con atención. Había algo en la forma en que ella se movía, en su amabilidad natural, que le resultaba reconfortante en medio de la confusión que dominaba su mente. ¿Siempre eres así de atenta con todos tus pacientes? Elena sonrió mientras anotaba algo en su expediente. Intento serlo. Mi abuela siempre dice que la medicina cura el cuerpo, pero la compasión sana el alma. Tu abuela parece muy sabia, respondió él mirando por la ventana. Me pregunto si tengo familia preocupada por mí. Es extraño no saber quién eres, como si fuera un fantasma. La expresión de vulnerabilidad en su rostro conmovió a Elena. Se sentó un momento al borde de la cama. No eres un fantasma, Martín. Eres una persona real con una historia que está temporalmente oculta. La memoria volverá. ¿Y si no lo hace? ¿Y si la persona que era no merecía ser recordada? La pregunta quedó flotando en el aire cuando Daniela asomó la cabeza por la puerta. Lena, te necesitan en la sala 3. Emergencia. Debo irme, dijo Elena levantándose, pero volveré después. Estaré aquí, bromeó Martín, señalando la habitación. No es como si tuviera otros planes. Durante los siguientes días, Elena empezó a pasar más tiempo con Martín de lo que su trabajo estrictamente requería. Algo en él despertaba su curiosidad. Para ser un hombre sin recuerdos, sabía sorprendentemente mucho sobre arquitectura, historia y arte. Durante sus charlas, Elena se encontró compartiendo detalles de su vida que rara vez mencionaba a otros. ¿Así que quieres abrir una clínica comunitaria?, preguntó Martín una tarde mientras Elena le ayudaba con ejercicios de fisioterapia. Es mi sueño desde que era niña, confesó ella. Mi pueblo natal no tiene servicios médicos adecuados. La gente debe viajar horas para recibir atención básica. Es un sueño noble, pero costoso, añadió Elena con una sonrisa resignada.
Por ahora, mi prioridad es que mi hermano Mateo termine la universidad. Será un gran ingeniero. ¿Y tus padres? La expresión de Elena se ensombreció. Mi padre murió en un accidente de construcción cuando yo tenía 8 años. Mi madre nos dejó poco después. Mi abuela Mercedes nos crió a Mateo y a mí. Martín tomó su mano instintivamente. Lo siento mucho, Elena. El contacto entre sus manos produjo una corriente eléctrica que ambos sintieron. Elena se sonrojó ligeramente y apartó la mano pretendiendo revisar el monitor de signos vitales. «Ya pasó mucho tiempo», respondió ella cambiando de tema. «¿Has recordado algo nuevo hoy?» Martín frunció el ceño. «¿Fragmentos?» Una discusión en una sala de juntas. Documentos que mostraban algo alarmante y la sensación de estar siendo seguido. Pero todo está borroso, como imágenes detrás de un vidrio empañado. Desde la puerta, Alejandro observaba la escena con expresión sombría. Había notado la creciente cercanía entre Elena y el paciente misterioso, y no le gustaba. Algo no cuadraba en toda esta situación. Esa noche, mientras Elena cenaba con Daniela en la cafetería del hospital, las noticias en el televisor mostraban a un hombre elegante y de aspecto serio. Como representante de Grupo Montero, apelo a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de mi primo Gabriel, decía Javier Montero ante los micrófonos. Su desaparición ha afectado profundamente a nuestra familia y empresa. Elena apenas prestó atención a la noticia, concentrada en su conversación con Daniela. «Te estás involucrando demasiado con el paciente amnésico», le advirtió su amiga. «Ten cuidado, Elena. No sabemos nada de él. Es solo un hombre vulnerable que necesita ayuda», respondió Elena. «Además, ¿qué tiene de malo ser amable? No es solo amabilidad lo que veo entre ustedes», Daniela arqueó una ceja. «Y no soy la única que lo ha notado. Alejandro está que echa humo. Alejandro y yo terminamos hace meses. No tiene derecho a vigilar con quién hablo. Sabes cómo es. Y para ser honesta, me preocupa que este Martín resulte ser un criminal o algo peor». Elena suspiró, cansada de justificarse. «Confío en mi instinto, Dani. No es una mala persona, solo alguien perdido». Al día siguiente, Alejandro informó que Martín estaba en condiciones de ser dado de alta. Sus heridas físicas habían sanado lo suficiente, aunque la amnesia persistía. «¿Y a dónde se supone que iré?», preguntó Martín cuando Elena le dio la noticia. «No sé ni quién soy, ni dónde vivo, ni si tengo dinero o trabajo». Elena mordió su labio inferior, dudando por un momento antes de tomar una decisión impulsiva. «Podrías quedarte temporalmente en casa de mi abuela. Tenemos un cuarto pequeño que usamos para visitas». Al ver la sorpresa en el rostro de Martín, añadió rápidamente. «Solo hasta que recuperes la memoria o encontremos alguna pista sobre tu identidad». «¿Harías eso por mí? ¿Por un extraño?» «Mi abuela siempre dice que la bondad regresa multiplicada por 10», respondió Elena con una sonrisa. «Además, algo me dice que puedo confiar en ti». Cuando informó a Daniela sobre su decisión, su amiga la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Estás loca? ¿Llevar a un desconocido a vivir con tu abuela y tu hermano? Esto supera todos tus impulsos de salvadora. Es solo temporal, Dani. No puedo dejarlo en la calle. Tu bondad te va a meter en problemas un día de estos», suspiró Daniela. «Solo prométeme que tendrás cuidado». Alejandro reaccionó aún peor cuando se enteró. Encontró a Elena en el pasillo y la confrontó con evidente preocupación. «He revisado todos los registros de personas desaparecidas», le dijo en voz baja. «Nada coincide con nuestro paciente misterioso. ¿No te parece sospechoso?» «¿Qué insinúas, Alejandro? Que tal vez no quiere ser encontrado. Tal vez está fingiendo la amnesia». Elena lo miró indignada. «¿Por qué haría eso?» «No lo sé, Elena. Por eso me preocupa que lo lleves a tu casa». «¿Y si es peligroso?» «Confío en mi instinto», respondió ella con firmeza. «Y mi instinto me dice que no es una amenaza». «Tu instinto y tu corazón demasiado blando», replicó Alejandro. «Ten cuidado, por favor. No me perdonaría si algo te pasara». A pesar de las advertencias, esa tarde Elena ayudó a Martín a instalarse en la modesta pero acogedora casa de su abuela en el barrio de Coyoacán. Doña Mercedes, una mujer de 70 años con más energía que muchos jóvenes, recibió al extraño con calidez sorprendente. «Cualquier amigo de mi nieta es bienvenido»,
declaró mientras servía café recién hecho. Además, hace falta presencia masculina en esta casa. Mi nieto Mateo está siempre encerrado con sus libros. Martín miró a su alrededor, visiblemente conmovido por la hospitalidad. No sé cómo agradecer esto, dijo con sinceridad. Prometo no ser una carga y ayudar en todo lo que pueda. Elena observó la escena con una extraña sensación de familiaridad, como si Martín siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz le recordaba que este arreglo era temporal. En cuanto recuperara la memoria, Martín volvería a su vida real. Una vida que, a juzgar por su reloj y modales, probablemente distaba mucho del humilde mundo de Elena Suárez. La transición de Martín a la vida en casa de la familia Suárez fue sorprendentemente fluida, como si una parte de él reconociera este entorno sencillo pero cálido como algo familiar. «Nunca había visto a alguien disfrutar tanto de mis conchas como tú», comentó doña Mercedes, mientras observaba a Martín saborear el pan dulce que acababa de hornear. «Es que están deliciosas, señora», respondió él con genuino entusiasmo. «Tienen un sabor a hogar». La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Cómo podía saber a qué sabía un hogar si no recordaba el suyo? Elena, que preparaba café en la pequeña cocina, notó la sombra que cruzó el rostro de Martín. «Abuela, deberías enseñarle a Martín cómo haces las conchas. Tiene buenas manos para la cocina». «Excelente idea», exclamó doña Mercedes. «Un hombre que sabe cocinar nunca pasará hambre ni dependerá de nadie». Así comenzó una rutina extrañamente confortable. Durante las mañanas, mientras Elena trabajaba en el hospital, Martín ayudaba a doña Mercedes con las tareas del hogar y aprendía sus recetas tradicionales. Por las tardes, a veces acompañaba a Elena a caminar por los coloridos callejones de Coyoacán. «Este barrio es fascinante», comentó Martín durante uno de sus paseos. «La arquitectura colonial mezclada con elementos modernos crea un equilibrio perfecto entre tradición y funcionalidad». Elena lo miró con curiosidad. «Pareces saber mucho de arquitectura». Martín se detuvo, sorprendido por sus propias palabras. «Es extraño, ¿verdad? Puedo reconocer estilos arquitectónicos, pero no recuerdo dónde los aprendí». «Quizás eres arquitecto», sugirió Elena. «O constructor, o profesor», suspiró Martín. «Es frustrante, como intentar atrapar agua con las manos». Elena tomó su brazo con naturalidad. «Dale tiempo. Ya has comenzado a tener más flashbacks, ¿no?» Era cierto. Los fragmentos de memoria aparecían con más frecuencia. Una oficina lujosa con vista a la ciudad. Una acalorada discusión con un hombre que se parecía a él. Documentos que mostraban irregularidades en estructuras de edificios. Y siempre la sensación de peligro de estar siendo vigilado. El único que no parecía encantado con la presencia de Martín era Mateo, el hermano menor de Elena. El joven de 22 años observaba al invitado con evidente sospecha. «¿No te parece raro que después de casi 2 semanas nadie lo haya buscado?», comentó a su hermana una noche. «Si fuera alguien importante, su foto estaría por todas partes». «Mateo, no seas grosero», lo regañó Elena. «Martín puede escucharte». «Solo digo que deberíamos tener cuidado», insistió el joven. «No sabemos nada de él». Sin embargo, la actitud de Mateo cambió radicalmente una tarde en que luchaba con un complejo problema de ingeniería civil para su tesis universitaria. «Esto no tiene sentido», gruñía frente a sus apuntes en la mesa del comedor. «Los cálculos de carga estructural no cuadran con el diseño propuesto». Martín, que pasaba por allí, echó un vistazo casual a los dibujos. «El problema está en la distribución del peso», comentó señalando un punto en los planos. «Si refuerzas esta columna y redistribuyes la carga hacia estos puntos, la estructura será más estable». Mateo lo miró boquiabierto. «¿Cómo sabes eso?» Martín parecía tan sorprendido como él. «No lo sé. Simplemente lo veo claro». Desde ese día, Mateo comenzó a buscar a Martín para discutir sus proyectos universitarios, y una inesperada amistad floreció entre ellos. Elena observaba estos cambios en su vida familiar con una mezcla de alegría y preocupación. Martín se había integrado perfectamente, como una pieza de rompecabezas que encajaba a la perfección, pero cada día que pasaba,
Ella notaba más detalles que sugerían que provenía de un mundo muy diferente al suyo. La forma en que Martín instintivamente se enderezaba cuando sonaba el teléfono, como esperando que alguien le pasara el auricular. Cómo automáticamente buscaba un reloj en su muñeca desnuda. La manera en que siempre intentaba pagar cuando pasaban frente a vendedores ambulantes, buscando una billetera que no tenía. Una tarde, mientras caminaban por el centro histórico, pasaron frente a una tienda de electrónicos, donde un televisor mostraba un reportaje sobre la continua búsqueda del empresario desaparecido Gabriel Montero. Martín se quedó paralizado frente a la pantalla, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. ¿Te encuentras bien?, preguntó Elena preocupada. Ese hombre, murmuró Martín, señalando a Javier Montero, quien daba declaraciones a la prensa. Lo conozco. ¿Lo recuerdas? No exactamente, pero sé que es peligroso. Martín se frotó las sienes visiblemente afectado. Siento que debo recordar algo importante sobre él, algo malo. Elena lo tomó del brazo y lo alejó suavemente de la tienda. Vámonos a casa. Quizás después de descansar los recuerdos serán más claros. Esa noche, Martín tuvo pesadillas. Elena lo escuchó gritar y corrió a su habitación, encontrándolo sentado en la cama empapado en sudor frío. «¡Los planos!», exclamó Martín al verla. Alteraron los planos para ahorrar costos. 3 trabajadores murieron porque las vigas no soportaron el peso. Elena se sentó junto a él y tomó sus manos temblorosas. «¿Qué planos, Martín? ¿De qué estás hablando?» «No lo sé con certeza», respondió él frustrado, «pero siento que descubrí algo terrible, algo que debía exponer, y por eso me atacaron». Elena permaneció con él hasta que se calmó. Mientras lo observaba volver a dormir, una incómoda sensación crecía en su interior. ¿Y si Alejandro tenía razón? ¿Y si Martín estaba involucrado en algo peligroso? Al día siguiente, cuando llegó al hospital, Alejandro la esperaba con expresión grave. «Tenemos que hablar», dijo, conduciéndola a una oficina vacía. «He estado investigando por mi cuenta sobre nuestro paciente misterioso». «¿Por qué harías eso?», preguntó Elena, molesta por la intromisión. «Porque me preocupas», respondió Alejandro, mostrándole su tablet. «Mira esto». En la pantalla aparecía un artículo con la fotografía de Gabriel Montero, heredero del imperio de construcción más grande de México. Desaparecido hacía exactamente las mismas fechas en que Elena había encontrado a Martín. El parecido era innegable. «Esto no prueba nada», dijo Elena, aunque su voz tembló ligeramente. «Hay más», continuó Alejandro. «Antes de su desaparición, Gabriel Montero estaba investigando prácticas corruptas dentro de su propia empresa. Específicamente, alteraciones en los diseños estructurales que provocaron el colapso de un edificio y la muerte de 3 trabajadores. Las palabras de Martín durante su pesadilla resonaron en la mente de Elena. «¿Por qué me muestras esto?». «Porque estás alojando a uno de los hombres más ricos de México en tu casa, Elena. Un hombre que podría estar en grave peligro». Elena volvió a casa temprano ese día, su mente un torbellino de dudas y preocupaciones. Necesitaba hablar con Martín, confrontarlo con lo que había descubierto. Pero al llegar, doña Mercedes la recibió con expresión confundida. «Martín se fue hace unas horas. Estaba muy alterado después de ver algo en la televisión. Dejó esta nota para ti». Con manos temblorosas, Elena desdobló el papel. «Elena, he recordado quién soy. No puedo involucrarlos más en mis problemas. Gracias por salvarme, no solo bajo la lluvia aquella noche, sino por devolverme la humanidad que casi había olvidado. Perdóname por no despedirme personalmente. Martín». Elena corrió al televisor y encendió el canal de noticias. Allí, en la pantalla, aparecía el rostro de Gabriel Montero, un rostro idéntico al del hombre que había compartido su hogar durante las últimas semanas. «Gabriel», murmuró sintiendo una mezcla de traición y preocupación. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». Gabriel Montero observó la ciudad desde el ventanal de su lujoso penthouse. Había pasado una semana desde que recuperó su identidad y regresó a su mundo de privilegios, pero se sentía más solo que nunca. El contraste era abrumador. De la mesa sencilla pero llena de risas en casa de doña Mercedes, a las cenas solitarias servidas por personal uniformado.
De las conversaciones sinceras con Elena y Mateo, a las reuniones calculadas con abogados y ejecutivos. «Señor Montero, su primo Javier solicita verlo», anunció su asistente desde la puerta. «Dile que estoy ocupado», respondió Gabriel sin apartar la mirada de la ventana. «Insiste en que es urgente. Dice que es sobre la investigación interna». Gabriel suspiró. Desde su regreso, había empezado a documentar las irregularidades que había descubierto antes de su accidente. Sabía que Javier estaba detrás del ataque que casi le cuesta la vida, pero necesitaba pruebas concretas. «Hazlo pasar». Javier entró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Primo, me alegra verte recuperado. Nos diste un susto terrible con tu desaparición». «Ahórrate la actuación, Javier», cortó Gabriel con frialdad. «Ambos sabemos que no estás precisamente devastado por mi regreso». «No sé de qué hablas», Javier fingió confusión. «Hemos estado buscándote desesperadamente». «¿En serio? Incluso después de enviar a esos matones para persuadirme de que abandonara la investigación sobre el colapso del edificio Alameda». Un destello de alarma cruzó los ojos de Javier, pero su sonrisa permaneció intacta. «Tu amnesia debe haber afectado más que solo tu memoria, primo. Estás delirando». «Mi memoria está perfectamente recuperada», mintió Gabriel, «incluidos los detalles sobre cómo alteraste los planos estructurales para ahorrar costos a costa de 3 vidas». Javier se acercó bajando la voz. «Cuidado con lo que insinúas, Gabriel. Las acusaciones falsas pueden arruinar reputaciones y vidas». «¿Es una amenaza?» «Una advertencia amistosa», respondió Javier dirigiéndose a la puerta. «Tómate unas vacaciones, Gabriel. El estrés claramente te está afectando». Cuando quedó solo, Gabriel golpeó el escritorio con frustración. No tenía las pruebas que necesitaba. Los documentos originales habían desaparecido de su oficina durante su ausencia. Mientras tanto, en el Hospital San Juan, Elena atravesaba sus propias dificultades. Sus compañeros habían descubierto que había alojado a Gabriel Montero en su casa, y los rumores se multiplicaban. «¿Es cierto que tuviste un romance con el millonario desaparecido?», preguntó una enfermera durante el almuerzo. «No fue así», respondió Elena, cansada de explicar. «Solo ayudé a alguien que necesitaba apoyo. No sabía quién era realmente». Daniela apretó su mano bajo la mesa en señal de apoyo. «Déjenla en paz». Elena hizo lo que cualquier persona decente haría. Alejandro se acercó a su mesa con expresión seria. «Elena, tenemos un nuevo paciente. Trabajador de construcción. Sufrió un accidente en una obra de Grupo Montero. El hombre, Miguel Hernández, había caído desde un andamio improvisado. Sus lesiones eran graves, fracturas múltiples, trauma craneal y daño en la columna vertebral. Mientras Elena lo atendía, no pudo evitar sentir una dolorosa ironía. Este hombre había resultado herido trabajando para la misma empresa que Gabriel dirigía. «Mi familia», murmuró Miguel cuando recuperó la conciencia. «¿Quién cuidará de ellos? No tenemos seguro completo». El caso de Miguel atormentó a Elena durante días. Las facturas médicas se acumulaban y la empresa solo había ofrecido una compensación mínima. Después de mucho dudar, Elena tomó una decisión. Marcó el número que había encontrado en Internet para las oficinas de Grupo Montero. «Quisiera hablar con el señor Gabriel Montero», dijo con voz firme. «Dígale que llama a Elena Suárez». Para su sorpresa, Gabriel aceptó reunirse con ella esa misma tarde en una cafetería neutral. La tensión era palpable cuando se sentaron frente a frente. «Te ves bien», dijo ella finalmente rompiendo el silencio incómodo. «Muy diferente con traje. Y sin sangre en la ropa», intentó bromear él, pero su sonrisa se desvaneció ante la expresión seria de Elena. «Te debo una disculpa por irme así». «No me debes nada, Gabriel. No eras tú mismo, literalmente». «Lo era en lo esencial», respondió él con sinceridad. «La amnesia no cambió mis valores, solo ocultó mis circunstancias». Elena jugaba nerviosamente con su taza de café. «¿Por qué aceptaste verme?» «Porque no he dejado de pensar en ti», confesó Gabriel. «En todos ustedes. Las semanas en tu casa fueron las más auténticas que he vivido en años». Elena quería creerle, pero la desconfianza prevalecía. «No vine a hablar de eso», dijo finalmente. «Tengo un paciente, Miguel Hernández. Trabaja
Trabajaba para tu empresa hasta que sufrió un accidente grave. Su familia enfrenta la ruina por los gastos médicos y la empresa solo ofrece una compensación miserable. Gabriel frunció el ceño. No estaba al tanto. Dame los detalles y me aseguraré de que reciba todo el apoyo necesario. ¿Así de fácil?, preguntó Elena con escepticismo. Así de fácil, confirmó Gabriel. Contrario a lo que puedas pensar, no soy un monstruo corporativo, Elena. Estaba investigando irregularidades en la empresa justo antes de ser atacado. Hay prácticas corruptas que ponen en riesgo a los trabajadores, y estoy decidido a erradicarlas. Elena lo estudió detenidamente, buscando señales de engaño. ¿Por eso te atacaron? ¿Quién lo hizo? Mi primo Javier. Está detrás de los recortes de seguridad y el fraude en los materiales. Lamentablemente, no puedo probarlo todavía. Los documentos que tenía desaparecieron mientras estaba contigo. Justo cuando la conversación comenzaba a fluir, las pantallas de la cafetería mostraron un boletín urgente. El rostro de Gabriel apareció junto a titulares alarmantes. Heredero Montero, investigado por malversación y negligencia criminal. Parece que Javier se me adelantó, murmuró Gabriel con amargura. Está desviando la atención hacia mí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena, genuinamente preocupada. Limpiar mi nombre y exponer la verdad. Pero sin los documentos originales, será mi palabra contra la suya. Elena recordó algo de pronto. Durante una de sus conversaciones nocturnas, cuando Martín Gabriel aún luchaba con fragmentos de memoria, había mencionado un lugar seguro. ¿Y si los documentos no estaban en tu oficina?, sugirió Elena. Durante tu amnesia mencionaste algo sobre pruebas ocultas en un lugar donde solo tú podrías encontrarlas. Los ojos de Gabriel se iluminaron con reconocimiento. La casa de mi abuelo en Cuernavaca, murmuró. Claro, allí los escondí. Nadie relacionaría ese lugar abandonado conmigo. El entusiasmo de Gabriel se desvaneció rápidamente. Pero no puedo ir solo. Seguramente Javier tiene gente vigilándome ahora. Elena dudó por un momento. Cada instinto de autopreservación le gritaba que se alejara de este problema. Pero entonces pensó en Miguel Hernández y otros trabajadores como él, víctimas de la codicia corporativa. «Te ayudaré», dijo finalmente, «y conozco a alguien más que puede ser útil». «¿Quién?» «Mi hermano Mateo. Es estudiante de ingeniería civil. Si esos documentos contienen planos o especificaciones técnicas, él podrá entenderlos». Gabriel la miró con asombro y gratitud. «¿Por qué me ayudarías después de cómo te dejé?». Elena reflexionó un momento antes de responder. «Porque creo que la persona que conocí como Martín sigue ahí, dentro del millonario Gabriel Montero, y porque es lo correcto». Al salir de la cafetería no notaron la figura que los observaba desde un auto estacionado, ni cómo sacaba su teléfono para hacer una llamada. «Señor Montero», dijo el hombre, «su primo acaba de reunirse con una mujer. Parece que están planeando algo». Al otro lado de la línea, Javier Montero sonrió. «Sígalos. Y esta vez, asegúrese de terminar el trabajo correctamente». La noche caía sobre Ciudad de México cuando Elena, Gabriel y Mateo emprendieron su viaje hacia Cuernavaca. El plan era arriesgado pero sencillo. Llegar a la vieja casa del abuelo de Gabriel, recuperar los documentos ocultos y regresar antes del amanecer. «¿Estás seguro de que nadie conoce este lugar?», preguntó Mateo desde el asiento trasero del modesto auto de Elena. Gabriel, irreconocible con una gorra y lentes oscuros, asintió. «Mi abuelo paterno fue considerado la oveja negra de la familia. Nadie visitaba su casa y tras su muerte todos olvidaron su existencia, excepto yo». Elena conducía en silencio, todavía procesando la situación. Hace apenas unas semanas atendía a un desconocido herido bajo la lluvia. Ahora estaba ayudando a ese mismo hombre, un millonario, a recuperar pruebas de corrupción corporativa. «Elena, ¿aún puedes dar vuelta y olvidarte de todo esto?», dijo Gabriel notando su tensión. «No quiero ponerte en peligro». «Ya tomé mi decisión», respondió ella con firmeza. «Además, si lo que dices es cierto, hay vidas en juego». Mateo examinaba unos planos en su tablet. «Si estos documentos prueban que alteraron los diseños estructurales, será evidente para cualquier ingeniero. No podrán ocultarlo».
El viaje continuó por carreteras secundarias para evitar ser detectados. Gabriel había insistido en tomar precauciones: teléfonos apagados, rutas alternativas, el auto de Elena en lugar de un vehículo más llamativo. «Me cuesta creer que tu propio primo intentara matarte», comentó Elena, rompiendo un largo silencio. «Javier siempre me envidió», explicó Gabriel. «Mi tío, su padre, fue socio minoritario de la empresa. Cuando mi padre murió, heredé el control mayoritario. Javier nunca lo aceptó. ¿Y lo de los edificios? ¿Fue solo por codicia?» «Codicia y ambición desmedida. Quería demostrar que podía reducir costos y aumentar beneficios. Cuando el edificio Alameda colapsó matando a 3 trabajadores, descubrí que había alterado los planos originales, reduciendo materiales y suprimiendo medidas de seguridad. Mateo intervino desde atrás. Si tenías pruebas, ¿por qué no las entregaste inmediatamente a las autoridades?» Gabriel suspiró. «Porque implican a más personas, incluyendo funcionarios gubernamentales que aprobaron permisos sin supervisión adecuada. Quería construir un caso sólido antes de exponerlo todo. Tras 2 horas de viaje, llegaron a las afueras de Cuernavaca. La casa del abuelo de Gabriel resultó ser una vieja construcción de estilo colonial, parcialmente oculta por vegetación no atendida. «No ha cambiado», murmuró Gabriel con nostalgia. «Pasé muchos veranos aquí de niño, escuchando las historias de mi abuelo sobre arquitectura tradicional». Entraron con cautela. El interior estaba polvoriento pero intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Gabriel los guió hasta el estudio, donde un viejo escritorio de roble dominaba la estancia. «Debe estar aquí», dijo, buscando un mecanismo oculto bajo el escritorio. Mi abuelo era fanático de los compartimentos secretos. Tras varios minutos de frustración, fue Elena quien notó algo. «Estos libros están acomodados de forma extraña», señaló una estantería donde varios volúmenes de arquitectura formaban un patrón inusual, como si siguieran un código. Gabriel se acercó y sonrió. «Claro, los libros que mi abuelo me enseñaba». Manipuló varios volúmenes en secuencia y un chasquido reveló un compartimento oculto. «Aquí están». Extrajo una carpeta sellada. Dentro, planos originales del edificio Alameda con las anotaciones de Javier, correos electrónicos impresos donde se discutían los recortes de seguridad y fotografías de reuniones con funcionarios sobornados. Mateo revisó los documentos técnicos con ojo experto. «Esto es indiscutible. Redujeron el refuerzo de acero en un 40% en las columnas principales. Con la carga prevista, el colapso era cuestión de tiempo». Gabriel guardó todo cuidadosamente. «Con esto podremos detener no solo a Javier, sino prevenir futuras tragedias». Estaban tan concentrados que no escucharon el auto que se detenía afuera. «Tenemos compañía», susurró Elena mirando por la ventana. «2 hombres, parecen guardias de seguridad». «¿Cómo nos encontraron?», murmuró Gabriel, palideciendo. Mateo comprobó su teléfono. «Demonios, mi GPS se reactivó automáticamente. Debieron rastrear mi ubicación». «Hay una salida trasera», indicó Gabriel. «Lleva a un sendero que conecta con la carretera secundaria». Se movieron silenciosamente hacia la parte posterior de la casa. Elena llevaba la carpeta con los documentos, mientras Gabriel guiaba el camino. Lograron salir justo cuando los hombres forzaban la entrada principal. El sendero estaba oscuro y resbaladizo por la humedad. Avanzaron lo más rápido posible entre la vegetación. «El auto está demasiado lejos», jadeó Mateo. «Nos alcanzarán antes». «Conozco un atajo», respondió Gabriel. «Por aquí». Los condujo a través de un estrecho pasaje entre 2 propiedades. Detrás de ellos, escuchaban las voces de sus perseguidores acercándose. «La carpeta se está deshaciendo», exclamó Elena cuando la humedad comenzó a afectar el papel. «Toma fotos», sugirió Mateo. «Rápido». Elena sacó su teléfono y fotografió frenéticamente cada documento mientras corrían. Cuando terminó, Gabriel tomó los originales. «Yo los distraeré. Ustedes sigan hasta el auto». «No», protestó Elena, «es demasiado peligroso». «Confía en mí», insistió Gabriel. «Conozco este lugar como la palma de mi mano. Los encontraré en el punto donde dejamos el auto». Antes de que pudieran objetar, Gabriel se desvió en otra dirección, llevándose la carpeta. Los hombres, al verlo, lo siguieron inmediatamente.
Elena y Mateo continuaron hasta llegar a la carretera. El auto estaba donde lo habían dejado, pero no había señales de Gabriel. «No podemos esperarlo aquí», dijo Mateo mirando nerviosamente alrededor. «Es demasiado expuesto». «5 minutos», suplicó Elena. «Solo 5 minutos». 4 minutos después, Gabriel emergió de la oscuridad, sin aliento y con la ropa rasgada pero ileso. «¡Arranquen!», gritó mientras se lanzaba al asiento trasero. «Logré perderlos, pero no por mucho tiempo». Elena aceleró por la carretera secundaria. En el espejo retrovisor vio 2 faros que se acercaban rápidamente. «Nos están siguiendo». Gabriel revisó las fotos en el teléfono de Elena. Las imágenes no son perfectas, pero se distingue lo esencial, y aún conservo algunos originales. Sacó 3 documentos que había escondido en su camisa. Los más importantes. El auto perseguidor se acercaba peligrosamente. Mateo, revisando el mapa en su teléfono, encontró una solución. Hay un desvío 2 kilómetros adelante. Lleva a una zona de restaurantes siempre concurrida. No se atreverán a seguirnos con testigos alrededor. Elena tomó el desvío indicado y, tal como Mateo predijo, emergieron en una zona turística iluminada y llena de gente. Sus perseguidores redujeron la velocidad y finalmente dieron vuelta, alejándose. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, ya amanecía. Elena detuvo el auto en un estacionamiento público. «¿Y ahora qué?», preguntó, exhausta pero alerta. «Ahora contraatacamos», respondió Gabriel con determinación. «Mañana hay reunión del consejo directivo. Presentaré estas pruebas frente a todos los accionistas. Javier no podrá ocultarse más». «¿Y si intenta algo antes?», preguntó Mateo. «No lo hará», aseguró Gabriel. «Su estrategia es desacreditarme públicamente. Un ataque directo levantaría demasiadas sospechas». Se separaron al amanecer. Gabriel regresó a su penthouse para prepararse para la confrontación del día siguiente, mientras Elena y Mateo volvieron a casa, donde doña Mercedes los esperaba preocupada. «Mi niña», dijo la anciana abrazando a Elena, «no me gusta verte involucrada en asuntos peligrosos». «Tenía que hacerlo, abuela. Es lo correcto». Esa noche, mientras intentaba dormir, Elena recibió un mensaje de Gabriel. «Gracias por confiar en mí cuando nadie más lo hacía. Pase lo que pase mañana, nunca olvidaré lo que tú y tu familia hicieron por mí». Elena miró largo rato la pantalla antes de responder. «Ten cuidado mañana. Y recuerda que el hombre que conocimos como Martín es tan valioso como el empresario Gabriel Montero». Al día siguiente, mientras atendía a sus pacientes en el hospital, Elena no podía dejar de pensar en Gabriel enfrentando a su primo y al consejo directivo. ¿Estaría bien? ¿Lograrían las pruebas desbaratar los planes de Javier? Alejandro la encontró distraída durante su ronda. «No has escuchado una palabra de lo que dije, ¿verdad?», preguntó con una mezcla de preocupación e irritación. «Lo siento, estoy algo cansada». «Tiene que ver con Montero, ¿no?». Alejandro bajó la voz. «Elena, por favor dime que no estás involucrada en sus problemas legales. No puedo quedarme de brazos cruzados si puedo ayudar a hacer justicia». «Siempre el mismo corazón noble», suspiró Alejandro. «Solo ten cuidado. Las personas con poder juegan con reglas diferentes». Elena sonrió agradecida por su preocupación. A pesar de su pasado complicado, Alejandro seguía siendo un buen amigo. Más tarde, Mateo la llamó con noticias. El enfrentamiento en Grupo Montero había comenzado. Los canales financieros reportaban una reunión extraordinaria del consejo, cerrada a la prensa. Elena contuvo la respiración, esperando noticias, sin poder concentrarse en su trabajo. Finalmente, su teléfono vibró con un mensaje de Gabriel. «Victoria. Javier confesó cuando presenté las pruebas. La policía lo está escoltando fuera del edificio ahora mismo. Te llamo después». Una oleada de alivio la invadió. Contra todo pronóstico, habían logrado exponer la verdad. Los trabajadores como Miguel Hernández podrían obtener justicia. Lo que Elena no sabía era que la historia apenas comenzaba su capítulo más sorprendente. La sala de juntas del Grupo Montero nunca había presenciado un silencio tan absoluto. 20 pares de ojos miraban alternadamente a Gabriel y a Javier como espectadores de un duelo del viejo oeste. «Señores accionistas», comenzó Gabriel con voz firme,
Los he convocado hoy para presentar pruebas de una conducta criminal que ha puesto en riesgo no solo la reputación de nuestra empresa, sino las vidas de nuestros trabajadores. Javier sonrió con desdén desde el otro extremo de la mesa. Mi primo ha estado bajo mucho estrés últimamente. Su reciente episodio de amnesia parece haber afectado su juicio. Gabriel desplegó los documentos originales sobre la mesa, junto con impresiones de las fotografías tomadas por Elena. Estos son los planos originales del edificio Alameda, aprobados por los inspectores, explicó señalando un conjunto de documentos. Y estos son los planos modificados ilegalmente, donde se redujo el refuerzo estructural en un 40% para ahorrar costos. Un murmullo recorrió la sala mientras los documentos circulaban entre los presentes. «Esto es un montaje», protestó Javier, aunque su rostro había perdido color. Gabriel está intentando desviar la atención de su propia negligencia. Gabriel proyectó entonces los correos electrónicos en la pantalla de la sala. Estos mensajes, enviados desde tu cuenta corporativa, Javier, ordenan específicamente los cambios en los materiales. Y estos recibos muestran los sobornos a inspectores para que aprobaran las modificaciones. El murmullo se transformó en exclamaciones de sorpresa e indignación. Javier se levantó bruscamente. No pueden creer estos documentos manipulados. Yo he sido quien mantuvo esta empresa a flote mientras mi primo jugaba al filántropo. Un anciano accionista que había trabajado con el padre de Gabriel tomó la palabra. ¿Explicas entonces por qué ordenaste un ataque contra tu primo cuando descubrió estas irregularidades? Eso es absurdo, exclamó Javier, pero su mirada delataba pánico. Tengo testimonios de los hombres que contrataste, continuó Gabriel. Cuando vieron sus nombres en las noticias por mi desaparición, decidieron protegerse. Han confesado que les pagaste para darme una lección, aunque el resultado fue más grave de lo planeado. La puerta de la sala se abrió y entraron 2 oficiales de policía, acompañados por el abogado de la empresa. Javier Montero, dijo uno de los oficiales, está bajo arresto por intento de homicidio, fraude corporativo y soborno a funcionarios públicos. Lo que siguió fue un caos controlado. Javier, mientras era esposado, miró a Gabriel con odio. Esto no termina aquí, primo. No tienes idea de en lo que te has metido. Los accionistas, aturdidos por los acontecimientos, aprobaron unánimemente la destitución de Javier y ratificaron a Gabriel como presidente ejecutivo con plenos poderes para implementar reformas. Unas horas después, Gabriel llamó a Elena para contarle lo sucedido. «No puedo creer que realmente funcionara», dijo ella aliviada. «¿Qué pasará ahora?» «Justicia, espero. Y cambios profundos en la empresa», respondió Gabriel. «Quiero crear un fondo de compensación para las familias afectadas por el colapso del edificio y establecer nuevos estándares de seguridad para todas nuestras construcciones». «Suena como algo que haría Martín», comentó Elena con una sonrisa que él no podía ver, pero podía sentir. «Martín y Gabriel son la misma persona», respondió él. «Solo que ahora tengo los recursos para hacer realidad esos ideales que discutíamos en tu cocina». La conversación se interrumpió cuando Elena tuvo que atender una emergencia. Habían pasado 2 semanas desde la aventura en Cuernavaca, y aunque se comunicaban diariamente, ambos habían vuelto a sus respectivas vidas. Una mañana de sábado, Elena recibió una invitación formal de Grupo Montero para asistir a un evento en el Hospital San Juan. Al llegar, se sorprendió al ver un podio instalado en el vestíbulo principal y a varios periodistas congregados. Alejandro se acercó a ella, tan confundido como ella misma. «¿Sabes qué está pasando?» La administración solo dijo que era un anuncio importante. Antes de que Elena pudiera responder, Gabriel Montero apareció, impecable en un traje azul marino. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que él tomara posición en el podio. «Buenos días a todos», comenzó Gabriel. «Hoy tengo el honor de anunciar que Fundación Montero ha establecido un programa de financiamiento para clínicas comunitarias en zonas desatendidas. La primera de estas clínicas se construirá en Santa Clara, un pueblo a 2 horas de la capital». Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Gabriel mientras detallaba el proyecto. Elena no podía creer lo que escuchaba. Santa Clara era su pueblo natal, el lugar donde siempre había soñado establecer una clínica. Este proyecto,
continuó Gabriel, estará dirigido por una profesional excepcional, cuya dedicación y humanidad representan los valores que queremos promover. La doctora Elena Suárez será la directora médica de esta primera clínica. La sala estalló en aplausos mientras Elena permanecía paralizada por la sorpresa. Daniela la empujó suavemente hacia el podio. «Ve, Elena, este es tu momento». Con piernas temblorosas, Elena se acercó a Gabriel, quien le extendió la mano con una sonrisa. «¿Aceptas el desafío?», preguntó en voz baja cuando ella llegó a su lado. «No puedo creer que recordaras ese sueño», respondió Elena, emocionada. «Te lo conté una noche mientras cocinábamos con mi abuela. Recuerdo cada conversación que tuvimos», aseguró Gabriel. La rueda de prensa continuó con preguntas sobre los detalles del proyecto. Elena, recuperando su compostura, habló con pasión sobre las necesidades médicas de comunidades rurales y sus planes para la clínica. Entre el público, una figura silenciosa observaba la escena con una sonrisa enigmática. Doña Mercedes, quien había insistido en asistir al evento, murmuraba para sí misma como si confirmara una antigua corazonada. Cuando la presentación terminó y los periodistas comenzaron a dispersarse, la anciana se acercó a Gabriel y Elena, que conversaban animadamente. «Jovencito», dijo doña Mercedes a Gabriel, «hay algo que debo confesarte, algo que he guardado por muchos años». «¿De qué habla, abuela?», preguntó Elena, confundida. Doña Mercedes sacó de su bolso una vieja fotografía en blanco y negro. «¿Reconoces a este hombre?», preguntó, mostrándosela a Gabriel. Gabriel estudió la imagen. Un grupo de trabajadores de construcción posando frente a una obra, fechada 20 años atrás. Su expresión cambió al reconocer a su padre entre ellos. «Es mi padre», dijo sorprendido. «¿Cómo tiene usted esta foto?». «Porque el hombre junto a él», doña Mercedes señaló a un joven trabajador sonriente, «es mi yerno, el padre de Elena. Trabajó brevemente para Construcciones Montero antes de su accidente». Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. «¿Mi padre trabajó para la empresa de Gabriel?». «No solo eso», continuó doña Mercedes. «Cuando ocurrió el accidente, tu padre no tenía seguro completo. Estábamos desesperados con 2 niños pequeños y sin recursos. Un día recibí una visita del señor Montero padre. Aunque legalmente no era responsable, se sentía moralmente obligado. Estableció un fideicomiso anónimo que pagó tus estudios de enfermería y los de Mateo ahora». Gabriel y Elena se miraron atónitos, intentando procesar esta revelación. «Mi padre nunca me habló de esto», murmuró Gabriel. «Era un hombre discreto en su generosidad», explicó doña Mercedes. «Solo pidió que nunca les dijera a ustedes de dónde venía el dinero, para que crecieran sin sentir deuda u obligación». «Entonces, cuando me encontraste bajo la lluvia», comenzó Gabriel, «el destino completó un círculo que comenzó hace 20 años», concluyó doña Mercedes con serenidad. «Algunas conexiones están escritas en las estrellas, muchachos». El silencio que siguió estaba cargado de emociones. Elena recordaba las noches en que se preguntaba cómo su abuela lograba pagar sus estudios con su modesta pensión. Gabriel pensaba en su padre, cuya memoria ahora brillaba con una nueva dimensión de nobleza. «Siempre me pareció que te conocía de alguna parte», confesó Elena finalmente. «Algo en tu forma de hablar, en tus gestos». «Quizás nuestras almas se reconocieron», respondió Gabriel tomando suavemente su mano, «antes que nuestras mentes». Doña Mercedes observó el intercambio con satisfacción. Su nieta, quien había dedicado su vida a cuidar de otros, finalmente encontraba a alguien dispuesto a cuidar de ella. Alejandro, que había escuchado toda la conversación, se acercó a Elena con una expresión serena. «Parece que tenías razón sobre él, después de todo», admitió con una sonrisa melancólica. «Me alegro por ti, Elena, de verdad». Mientras los invitados se dispersaban, Gabriel y Elena permanecieron en el vestíbulo, procesando la extraordinaria revelación que acababan de recibir. Sus vidas, aparentemente tan distantes, habían estado entrelazadas desde mucho antes de aquella noche lluviosa frente al Hospital San Juan. «¿Crees en el destino?», preguntó Gabriel en voz baja. «Creo en las decisiones que nos llevan donde debemos estar», respondió Elena. «Y creo que salvarte esa noche fue la mejor decisión que he tomado». El futuro se extendía ante ellos,
lleno de posibilidades y promesas. Una clínica por construir, una empresa por transformar, y una historia de amor que, como ahora sabían, había comenzado mucho antes de su primer encuentro. Un año había pasado desde aquel día en que doña Mercedes reveló la sorprendente conexión entre Elena y Gabriel. Una conexión que se remontaba 2 décadas atrás, cuando sus padres coincidieron en una obra de construcción, sin imaginar que sus hijos estarían destinados a encontrarse. La plaza principal de Santa Clara resplandecía bajo el sol de la tarde. Guirnaldas de flores y luces decoraban los árboles, mientras los habitantes del pueblo se congregaban para la celebración más esperada del año, la boda de su hija predilecta, Elena Suárez, con Gabriel Montero. Elena observaba los preparativos desde la ventana de su habitación en la casa que había sido de sus abuelos. Su vestido blanco, sencillo pero elegante, colgaba listo junto al espejo. ¿Nerviosa?, preguntó Daniela, ajustando los últimos detalles del peinado de Elena. Curiosamente, no, respondió ella con una sonrisa serena. Se siente como el paso más natural del mundo. El último año había sido una vorágine de cambios. La clínica comunitaria Santa Clara había abierto sus puertas 6 meses atrás, cumpliendo el sueño de Elena de llevar atención médica de calidad a su pueblo natal. Aunque dirigía la clínica, Elena seguía trabajando algunos turnos en el Hospital San Juan, negándose a abandonar por completo su vocación original. Gabriel, por su parte, había transformado Grupo Montero. Estableció nuevos estándares de seguridad que excedían las normativas oficiales, creó un programa de vivienda asequible en zonas marginadas y trabajó incansablemente para reparar el daño causado por la gestión anterior. El caso contra Javier había resultado en una condena severa, no solo por el ataque contra Gabriel, sino por la negligencia criminal que causó la muerte de 3 trabajadores. Las familias de las víctimas recibieron compensaciones justas y becas para los hijos que habían quedado huérfanos. ¿Sabes?, comentó Daniela mientras acomodaba el velo, nunca creí en cuentos de hadas, pero ustedes dos son lo más cercano que he visto. Elena rió suavemente. No ha sido exactamente un cuento de hadas. Hemos tenido nuestros desafíos. Era cierto. La integración de sus mundos no había sido sencilla. Los amigos adinerados de Gabriel inicialmente veían a Elena con condescendencia. Los vecinos de Coyoacán sospechaban de las intenciones del millonario. Ambos tuvieron que defender su relación en múltiples frentes, pero cada obstáculo solo fortaleció su vínculo. Gabriel aprendió a valorar la autenticidad de las relaciones simples. Elena descubrió que el privilegio, cuando se usa responsablemente, puede ser una poderosa herramienta para el cambio social. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Mateo, elegante en su traje de padrino. «Es hora, hermana», anunció con una sonrisa. «Todos están esperando». En el centro de la plaza, bajo un arco de flores blancas, Gabriel aguardaba junto a un pequeño altar. La comunidad entera de Santa Clara llenaba las sillas dispuestas en semicírculo, mezclados en perfecta armonía con ejecutivos de Grupo Montero y personal del Hospital San Juan. Doña Mercedes, radiante en un vestido azul turquesa, ocupaba el lugar de honor en primera fila. A sus 71 años, su energía parecía multiplicada por la felicidad de ver a su nieta realizar no solo sus sueños profesionales, sino también encontrar un amor verdadero. Cuando Elena apareció del brazo de Mateo, un murmullo de admiración recorrió la plaza. Su belleza natural, realzada por la felicidad que irradiaba, capturó todas las miradas, pero especialmente la de Gabriel. Para sorpresa de muchos, fue Alejandro quien ofició la ceremonia. Con el tiempo, había aceptado que su historia con Elena había terminado, y ahora celebraba sinceramente su felicidad. Estamos reunidos para unir a Elena y Gabriel, 2 personas que el destino conectó de las maneras más inesperadas, comenzó Alejandro. Primero a través de sus padres, luego a través de una noche lluviosa frente a un hospital, y finalmente a través del valor compartido de hacer lo correcto, aún ante la adversidad. Los votos fueron sencillos pero profundos. Ambos prometieron honrar no solo su amor, sino la extraordinaria cadena de eventos que los había reunido. Cuando te encontré esa noche bajo la lluvia,
dijo Elena, con voz firme a pesar de la emoción. No sabía que estaba recogiendo los pedazos de mi propio destino. Y yo no sabía que al perder mi memoria encontraría la parte más auténtica de mí mismo, respondió Gabriel. La parte que tú viste cuando nadie más podía. Tras el intercambio de anillos y el tradicional beso, la celebración comenzó. Las mesas largas dispuestas en la plaza se llenaron de platillos tradicionales, preparados por las mujeres del pueblo, junto a delicias gourmet aportadas por el chef personal de Gabriel. Música de mariachi se mezclaba con risas y conversaciones. Durante la fiesta, doña Mercedes bailó alegremente con el director del Hospital San Juan, demostrando que nunca se es demasiado mayor para celebrar la vida. Mateo, ahora graduado con honores en ingeniería civil, explicaba entusiasmado a unos inversores su nuevo puesto en la División de Desarrollo Comunitario de Grupo Montero. Incluso Alejandro, después de brindar generosamente por la felicidad de los novios, conversaba animadamente con una joven pediatra recién llegada al hospital. Al caer la noche, Gabriel llevó a Elena a un rincón tranquilo de la plaza. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un delicado medallón de oro. Cuando Elena lo abrió, encontró una miniatura de la fotografía que doña Mercedes les había mostrado un año atrás. Sus padres juntos en aquella obra de construcción, sonriendo a la cámara sin saber que estaban sembrando las semillas de una historia de amor. «Para que nunca olvidemos que nuestro camino comenzó mucho antes de que nos conociéramos», explicó Gabriel. Elena, con lágrimas de felicidad, lo abrazó bajo el cielo estrellado de Santa Clara. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró contra su pecho. «¿Qué? Que nuestra historia apenas está comenzando». Un suave aguacero comenzó a caer, recordándoles su primer encuentro. Pero esta vez, en lugar de buscar refugio, permanecieron bajo la lluvia, bailando lentamente mientras las gotas se mezclaban con sus lágrimas de alegría. «Creo que la lluvia nos persigue», bromeó Gabriel. «O quizás nos bendice», respondió Elena. Después de todo, fue bajo la lluvia que una pobre enfermera salvó a un millonario, sin saber que el destino los había estado acercando durante 20 años. A su alrededor, los invitados corrían buscando refugio, pero ellos continuaron bailando, empapados y felices, demostrando que el amor verdadero no conoce fronteras de clase social, circunstancia o tiempo. Un amor que, como el de ellos, estaba escrito en las estrellas mucho antes de que sus protagonistas siquiera soñaran con encontrarse.